Bienvenidos a una nueva entrega del curso básico de Excel. Hoy te traemos la parte número 19 de este curso y el tema que vamos a desarrollar es básicamente con el tipo de datos y su comportamiento que estos tienen en una hoja de Excel. Revisemos todos los detalles que podemos encontrar con respecto a este tema. Básicamente, una hoja de Excel está preparada para recibir de forma general dos tipos de datos. Primero tenemos las constantes y lo segundo las fórmulas. Cuando hablamos de constantes, estos son datos introducidos de forma manual y usando un teclado en una celda o rango de Excel. Y estos datos siempre permanecerán sin cambios, es decir, cuyo valor o sentido no cambiarán a menos se lo edite manualmente. Este tipo de datos usualmente se emplean para escribir títulos, realizar comentarios o llenar una tabla con datos. Por ejemplo, aquí en este rango de datos podemos ver que todos estos datos lo hemos ingresado manualmente usando el teclado, pues en ellos no existe ninguna fórmula que los relacione. Ahora, ¿cómo diferenciamos o seleccionamos en qué celdas tenemos constantes? Porque supongamos que aquí en esta hoja los datos que tenemos son muchos. Entonces, identificar cuáles son constantes de forma manual sería un trabajo muy tedioso. Por suerte, Excel nos permite identificar este tipo de datos en cuestión de segundos. Mira, si usamos el comando ir a especial, que ya lo explicamos en el video número 17, que consistía en presionar la tecla F5, luego a especial, y nos lleva a esta ventana. Y si observas, aquí tenemos la opción constantes y estas son de 4 tipos, siendo constantes de forma de números, en formato de textos, valores lógicos, inclusive errores. Entonces, si aceptamos, podemos ver que nos ha seleccionado todo este rango de celdas. Esto significa que todos los datos que aquí tenemos son constantes. En el caso de los datos de tipo fórmula, el tratamiento es muy especial. Por ejemplo, si en esta celda cambiamos el ID, vemos que los datos que tenemos en esta celda se actualizan automáticamente. ¿Por qué sucede esto? Por el simple hecho de que en esta celda tenemos implementado una fórmula donde usamos la función buscar v. Es decir, la fórmula se comporta como un punto ancla entre una constante y un rango o matriz de datos constantes o variables, permitiendo que la función principal de una fórmula sea quien relacione constantes distribuidas en distintas celdas u hojas de Excel, pudiéndose interpretar una fórmula como una secuencia de valores que reúne a datos constantes para hacer referencias a celdas y a respectivos rangos. Ahora bien, revisemos algunos detalles adicionales con respecto al registro de constantes de tipo texto en una celda de Excel. Como bien sabrás, introducir textos en una celda de Excel es una tarea muy sencilla. Simplemente bastaría en seleccionar cualquier celda y escribir el texto deseado. Sin embargo, es común encontrarse con ciertas complicaciones cuando los textos son demasiados largos o donde trabajamos con tablas de datos. Al añadir textos en Excel, este nos permite introducir letras, símbolos y números. El problema resulta cuando queremos mostrar ciertos signos en Excel, como por ejemplo el signo más y el igual. Cuando usamos estos signos al inicio, Excel reconocerá como si estuviésemos ingresando una fórmula, más no como un texto. Entonces, para hacer que Excel reconozca que es un texto, simplemente vamos a insertar un apóstrofe al inicio y de esta forma tendremos el signo igual o el signo más almacenado como texto en una celda de Excel. Otro detalle con el que nos encontramos continuamente en Excel es cuando una cadena de textos es muy larga y que el tamaño de la misma no ceda en una sola celda. Por ejemplo, aquí tenemos estos textos que si observamos, estos sobrepasan el tamaño de la celda cuando la celda adyacente de la derecha está vacía. En cambio, si la celda adyacente está con datos, lo más común ver es que el texto se presenta como cortado. Entonces, si nuestro objetivo es mostrar todo el texto en una sola celda y que éste sea visible en su totalidad, hay que usar las herramientas que Excel nos brinda.
Por ejemplo, la primera solución y más inmediata que se podría hacer es ajustar el texto con la herramienta que se encuentra en la pestaña Inicio, luego en el grupo Alineación y Ajustar texto. El mismo resultado podríamos tenerlo con la opción Autoajustar ancho de columna, que se encuentra en la pestaña Inicio, Grupo Celdas, y aquí tenemos la opción de Autoajustar ancho de columna. Como tercera opción para tener el mismo resultado y mucho más rápido es posicionarse en el encabezado de la columna, y si observas, si nos acercamos al borde de las columnas adyacentes, se muestra esta pequeña cruz. Entonces, si presionamos 2 veces clic de forma inmediata, el ancho de la columna se ajusta al ancho de la cadena que contiene la cadena de texto más larga en las celdas de Excel. Como cuarta opción para mostrar o arreglar el ancho de la columna tenemos una forma personalizada donde podremos darle alguna medida en particular. Por ejemplo, si nos vamos una vez más al encabezado de la columna, activamos estas opciones con clic derecho y podremos ver la opción que dice ancho de columna. Ingresamos y se muestra esta pequeña ventana. Aquí podremos darle una medida personalizada, como por ejemplo unos 45 puntos, y aceptamos. Como puedes observar, es otra forma de ajustar el texto en una celda. Recordarte que todas estas configuraciones de ajustar el texto en una columna también son aplicables para las filas, y no solo para una fila o una sola columna, sino también para un rango de columnas, al igual que un rango de filas. Inclusive puede ser aplicado a toda una hoja de Excel. Ahora, si no te convence los métodos anteriores, podríamos aplicar una combinación de celdas. Aplicar esta herramienta de combinar celdas es muy sencillo, y esta nos permite organizar los datos de tal forma que nos proporciona una mejor forma y una visualización efectiva en tablas de Excel. Usar esta herramienta de Excel consiste primero en seleccionar las celdas que deseamos combinar. En este caso podemos hacerlo con el rango de celdas que va de la A3 a la celda T3. Pueden ser tanto horizontal como vertical. Luego, desde la pestaña Inicio ubicamos el grupo Alineación y luego a la herramienta Combinar y Centrar. Y es más, si aplicamos para las demás celdas, vemos que automáticamente se copia la celda combinada. Como has podido observar, son detalles muy importantes que debemos de tomar en cuenta si nuestro objetivo es dominar Excel. Todo esto que te hemos mostrado es con respecto a los textos que insertamos en celdas de Excel. Ahora, ¿qué hay de los números? Te comento que también tienen sus propios formatos, así que revisemos los más principales y los que a menudo usamos. Para introducir números en una celda de Excel es súper sencillo. Basta con seleccionar una celda o introducir cualquier número en ella y así ya tendríamos valores constantes. Pero podemos mostrar diferentes formatos en ellos, como por ejemplo cantidad en monedas, en porcentajes e inclusive fechas. Y es en este momento que te mostraré a cómo darle sentido a los números en Excel. Primero, para registrar números en Excel, este acepta caracteres que van desde el 0 al 9, formándose cualquier número que pueda existir al combinar, además de punto decimal, tal como mostramos en la columna de las comisiones de estos datos que tenemos en esta matriz, e incluso podemos aplicar comas como separador de miles. Para dar formato a un número en una celda de Excel, existe un grupo de comandos exclusivo para tal motivo. Este grupo lo encontramos en la pestaña Inicio, luego en Números, y dentro tenemos varios comandos exclusivos para números. Por ejemplo, aquí tenemos el formato actual de números, formato de número de contabilidad que nos permite insertar símbolos de moneda, formato de estilo porcentual, formato de millares que es muy interesante porque nos permite mostrar decimales y millares separados por comas y puntos, además de aumentar decimales y disminuir decimales. Por ejemplo, para probar esta herramienta, primero podemos seleccionar el rango donde aplicar el formato. En este caso vamos a seleccionar la celda F3 y F4. Luego nos vamos a General y si desplegamos podremos ver todos los formatos más principales de Excel. Por ejemplo, seleccionamos porcentajes y si observas, de lo que antes estaba en número decimal, ahora ya se muestra como porcentaje. Lo mismo vamos a obtener si presionamos en este icono del porcentaje o formato porcentual.
Ahora vamos con el formato de moneda. Para eso seleccionamos la celda G2 y G3. Luego aplicamos un formato de contabilidad y si observas, automáticamente nos muestra el símbolo de una moneda según sea el país. Además nos da la facilidad de cambiar el tipo o símbolo de moneda desplegando sus opciones. Las características principales de este formato, además del símbolo de la moneda, es que agrega comas para los separadores de miles y un punto para los decimales. Ahora, si seleccionamos la celda G4, aplicamos un estilo de millares para dar formato al número, el resultado obtenido es muy similar al formato de contabilidad, pero sin el símbolo de moneda. En el caso del aumento y disminución de decimales, podemos aumentar decimales o en todo caso disminuir los mismos. Esta última permitirá redondear la última cifra siempre y cuando sea mayor o igual a 5. Como han podido observar, te hemos presentado los formatos más básicos que nos permite implementar Excel para diferentes tipos de datos. Obviamente que hay otros formatos mucho más personalizados que lo estaremos revisando posteriormente en los siguientes cursos o videos. Por ahora lo dejamos aquí, solo hacerte recordar que si esta información es de utilidad puedes compartir, comentar y en agradecimiento al canal puedes suscribirte para que así no te pierdas los próximos videos explicativos con respecto a este curso básico de